para el video. Sí. Sí, ahora sí. La reconstrucción de la etnografía como una forma de análisis social. Bien. Posiblemente la etnografía ha sido la contribución más importante que ha hecho la antropología cultural al conocimiento. La descripción social, fuera del campo de la antropología, ha utilizado y reformado la técnica etnográfica en sus formas de representación documental. Aquí va otro autor. Te lo deletreo. J-A-M-E-S. El apellido C-L-I-F-F-O-R-D. James Clifford, por ejemplo, ha dicho muy convincentemente que la etnografía se ha convertido en el punto neurálgico de un fenómeno interdisciplinario emergente en los estudios culturales, descriptivos y analíticos, fenómeno que abarca campos variados que van desde la etnografía histórica a la crítica cultural y del estudio de la vida cotidiana a la semiótica de lo fantástico. En mi opinión, aún la extensa lista de estudios culturales que menciona Clifford debe ir más allá de las fronteras académicas hasta cubrir áreas conformadas por una sensibilidad etnográfica, como los documentales y los ensayos fotográficos, el nuevo periodismo, los docudramas televisados y algunas novelas históricas. Como forma de comprensión intercultural, la etnografía cumple un papel importante para cierto grupo de académicos, artistas y gente de los medios de comunicación. Ya sea que se hable acerca de ir de compras a un supermercado, las consecuencias de una guerra nuclear, las comunidades académicas de físicos, un viaje por Las Vegas, las prácticas más argelinos o el ritual entre los Ndembu, N-D-E-M-B-U, de África Central, los estudios culturales consideran que los mundos humanos se construyen a través de procesos históricos y políticos y no son puros hechos atemporales de la naturaleza. Es maravillosamente fácil confundir
nuestra cultura local con la naturaleza humana universal. Si la ideología a menudo hace que los hechos culturales parezcan naturales, el análisis social intenta reinvertir el proceso. Desarma lo ideológico con el fin de revelar lo cultural. Una mezcla peculiar de arbitrariedad objetiva. Entre paréntesis, cosas humanas que podrían ser de otra forma y de hecho lo son en otros lugares, y presuposición subjetiva, entre paréntesis, solo es sentido común. ¿Cómo podrían ser las cosas de otro modo? Cierro paréntesis. Al presentar la cultura como un sujeto de antica, la perspectiva etnográfica desarrolla una influencia mutua entre diferenciación de lo familiar y familiarización de lo diferente. Las propias culturas pueden parecer tan normales a sus miembros hasta tal punto que su sentido común parezca basarse en la naturaleza humana universal. Las descripciones por, de y para los miembros de una cultura particular exigen un relativo énfasis en la desfamiliarización, de suerte que parecen, como de hecho ocurre, humanas y no naturales. Las culturas diferentes, sin embargo, pueden parecer tan exóticas para quien viene de fuera, que es como si la vida cotidiana flotara en una audaz mentalidad primitiva. Las descripciones sociales acerca de las culturas distantes, tanto para el escritor como para el lector, exigen un relativo énfasis en la familiarización, de tal modo que parecen, como de hecho ocurre, profundamente distintas en sus diferencias, aunque reconociblemente humanas en su semejanza. Paradójicamente, el éxito de la etnografía como perspectiva modeladora de una amplia variedad de estudios culturales coincide con una crisis en la disciplina misma. Los lectores de etnografías clásicas sufren cada vez más de un síndrome que yo llamo el traje nuevo del emperador. Las obras que una parecían completamente ataviadas aparecen ahora desnudas, incluso risibles. Las palabras que alguna vez se consideraban como la pura verdad, ahora son una parodia o, en el mejor de los casos, constituyen
constituyen uno de muchos puntos de vista. El cambio en el pensamiento social, objeto, lengua y posición moral de su sentido lo suficientemente profundo como para manifestar con toda claridad el tedio que hoy causan ciertas formas de escritura etnográfica que alguna vez fueron cultivadas y respetadas. La teórica literaria Marie-Louise Pratt, con doble T, Pratt, por ejemplo, ha dicho que existen buenas razones para que los etnógrafos de campo se lamenten tan a menudo de que sus escritos dejen fuera o empobrezcan irremediablemente algunos de los más importantes conocimientos que han alcanzado, incluido el conocimiento de sí mismo. Para alguien que no conoce tanto como yo la principal evidencia del problema, es el simple hecho de que la escritura etnográfica suele ser terriblemente aburrida. Ahí se pregunta, ¿cómo? Nos preguntamos a cada momento. Personas tan interesantes, que hacen cosas tan interesantes, pueden escribir cosas y libros tan aburridos. Si bien nunca sus lectores se conmovieron al leerlas, las etnografías escritas para una audiencia de profesionales alguna vez fueron de tal autoridad que pocos se atrevían que eran aburridas. Tampoco se les ocurría a los lectores preguntarse acerca del tipo de conocimiento que eliminaban las estrictas normas de composición de esta disciplina. La crítica externa era más que compartida a nivel interno. Un famoso etnógrafo, Victor Turner, así como suena, Turner, por ejemplo, se vio obligado a pronunciarse en contra de la composición etnográfica tradicional con las siguientes palabras. Cada día se reconoce más que la monografía antropológica es un género literario bastante rígido que nació de la idea de que a nivel de las ciencias humanas los informes debían seguir el modelo de las ciencias naturales. Para Turner, las etnografías clásicas resultaban medios increíblemente obsoletos para descubrir de qué manera convergían en la vida cotidiana de las personas la razón, los sentimientos y la voluntad. Dentro de una corriente de carácter más político, Turner aseguraba que las monografías al estilo tradicional separaban el sujeto del objeto y presentaban otras vidas como espectáculos visuales para el consumo
de los habitantes de la metrópoli. Entre comillas, el dualismo cartesiano, dice Turner, insistía en separar el sujeto del objeto, a nosotros de ellos. De hecho, el uso exagerado de la vista mediante macro y micro instrumentos hizo del voyeuro occidental la mejor manera de aprehender, con H en medio, las estructuras del mundo con miras a su explotación. Turner asocia las miras de la etnografía con el yo del imperialismo. De igual manera, el sociólogo Jerome Brunner, con J, Jerome Brunner, sostiene que las descripciones sociales de algunas etnografías respetadas inicialmente parecían persuasivas, pero después, tras un análisis más cuidadoso, perdían del todo su condición de plausibles. Brunner empieza así: tal vez hubo sociedades, al menos por ciertos periodos de tiempo, que fueron tradicionales en su sentido clásico y donde el individuo actuaba a partir de un conjunto de reglas más o menos fijas. Al leer acerca de la familia china en la época clásica, se percató que le recordaba a un ballet que sigue meticulosamente determinadas reglas y papeles. Sin embargo, más tarde leyó cómo los grandes guerreros chinos utilizaban la fuerza bruta para obtener apoyo y alteraban de esa manera la vida de sus súbditos. Y así ocurría una y otra vez, conforme el gobierno legítimo pasaba rápidamente de unas manos a otras. Mi conclusión fue, dice Brunner, que las explicaciones que optan por el equilibrio de las culturas son útiles principalmente para escribir etnografías al estilo tradicional o como instrumentos políticos que serán utilizados por los que están para subyugar a quienes deben ser gobernados. Aunque las descripciones de las sociedades tradicionales, donde la gente sigue servilmente reglas sociales estrictas, tienen una cautivante formalidad, ciertas descripciones alternativas respecto a las mismas sociedades hicieron que Brunner llegara a una conclusión no muy agradable, muy parecida a la mía. En su opinión, el retrato etnográfico de la sociedad tradicional sin tiempo, tal como si fuera una ficción, solía ayudar en la composición y legitimar la subyugación
de las poblaciones humanas. Las normas clásicas de composición etnográfica cumplían un importante papel en el fortalecimiento del salto acrobático de las hipótesis de trabajo a las profecías acerca de mundos sociales estáticos en los que la gente está capturada en una red de eterna repetición. La teoría antropológica de moda estaba dominada por los conceptos de estructura, códigos y normas. Por su parte, desarrolló prácticas descriptivas, en gran parte implícitas, que prescribían una redacción en tiempo presente. De hecho, los antropólogos han utilizado con orgullo la frase "el presente etnográfico" para designar un modo lejano de escritura que normalizaba la vida al describir actividades sociales como si todos los miembros del grupo las repitieran siempre de la misma manera. Las sociedades así descritas se asemejaban a la noción de orientalismo de Edward Said, E-D-W-A-R-D, S-A-I-D, Edward Said. Said subrayaba los vínculos entre el poder y el conocimiento, entre el imperialismo y el orientalismo, y mostraba cómo las formas de descripción social aparentemente inocentes y neutrales reforzaban y producían a la vez ideologías que justificaban el proyecto imperialista. En su opinión, el orientalismo registra observaciones acerca de una transacción en la esquina del mercado, el cuidado infantil bajo un techo de paja o un rito de paso, con el fin de hacer generalizaciones que produzcan una entidad cultural mayor. El Oriente, que por definición es espacialmente homogéneo y estático a través del tiempo. De acuerdo con estas descripciones, el Oriente parece un punto de referencia según el cual medir el progreso de la Europa occidental y un terreno inerte en el cual se pueden imponer esquemas imperialistas de desarrollo. Falta un párrafo y otro capítulo. La noción clásica de que la estabilidad, el orden y el equilibrio caracterizaban a las llamadas sociedades tradicionales nacía en parte de la ilusión de atemporalidad creada por la retórica etnográfica. El siguiente pasaje, tomado del trabajo etnográfico clásico de Evans, E-B corta, A-N-S, el apellido P-R-I-T-Z,
C-H-A-R-D, Evans Pritchard, sobre los Nuer, N-U-E-R, sobre los Nuer, un grupo de pastores sudaneses, ilustra las tendencias que acabamos de mencionar. Los cambios estacionales y lunares se repiten año tras año, de modo que un Nuer, en cualquier momento de su vida, posee los conocimientos conceptuales de lo que tiene delante y puede predecir y organizar su vida de la misma manera. El futuro estructural de un hombre ya está fijado y ordenado en diferentes periodos, de tal suerte que se pueden prever los cambios sociales de estatus por los que atravesará un niño en su paso ordenado a través del sistema social. El etnógrafo habla igual de los Nuer como de un Nuer, porque dejando de lado las diferencias de edad, entre paréntesis, las cuestiones de género apenas entran en el trabajo androcéntrico de Evans Pritchard, cierro paréntesis, la cultura se considera uniforme y estática. Sin embargo, en el mismo momento en que el etnógrafo realizaba su investigación, los Nuers estaban sometidos a cambios obligatorios por parte del régimen colonial británico en su afán de supuesta pacificación. Y ahí pasamos a otro capítulo. Ok, ahí terminamos.